Buenas noches. Hoy vamos a iniciar con el último tema del temario de abdomen, que se va a tratar acerca de la patología pancreática, abarcando los temas de carcinoma ductal, tumor de las células de los islotes, el tumor pancreático sólido pseudopapilar, metástasis y linfoma. El primer tema a tratar es el adenocarcinoma ductal, que se trata del segundo carcinoma del tracto gastrointestinal por frecuencia. Anteriormente se le conocía como una neoplasia dependiente del sistema del páncreas exócrino. Tiene una incidencia normalmente en pacientes mayores a los 45 años, con un pico entre la séptima y octava década. Habitualmente da la media de 71 años. No hay una predisposición hacia uno u otro sexo, se presenta de forma indistinta, pero sí ha demostrado una predisposición en pacientes afroamericanos. Se relaciona a varios factores de riesgo, como son el tabaquismo, principalmente el alcoholismo y la obesidad, así como diabetes, pancreatitis y una dieta alta en grasas. Hasta el 10% va a tener una relación con familiar y se asocia a algunas mutaciones como son en los oncogenes CRAS, el BRCA2 y algunos síndromes productores de tumores. En México va a representar hasta el 2% de todos los carcinomas y va a ser la 12ª neoplasia más frecuente y va a ser responsable de hasta el 5% de las defunciones en relación a neoplasias, quinta causa en hombres y séptima en mujeres. El cuadro clínico que habitualmente se puede presentar como un hallazgo en pacientes asintomáticos, sobre todo cuando son lesiones pequeñas. Sin embargo, la mayoría de estas neoplasias se van a detectar en un estadio ya avanzado, lo que va a constituir un tumor de gran tamaño y que va a presentar síntomas, sobre todo obstructivos, como son la ictericia, el dolor transfictivo, la vesícula de Courvoisier. Se trata de una vesícula palpable por una marcada distensión, así como que en raros casos puede presentarse con el síndrome de Trousseau, que es una trombosis venosa migratoria por un estado de hipercoagulabilidad. De esta patología se puede relacionar a los marcadores tumorales, que son el CA19-9, el carcinoma embrionario, el CA242. El 19-9 tiene un valor muy importante, ya que también va a ser necesario para el seguimiento postquirúrgico. Esta neoplasia puede presentar hasta el 60% de localización en la cabeza, el 20% se presenta a nivel del cuerpo y el 5% a nivel de la cola. Sin embargo, en un 15% de los pacientes se puede presentar de forma difusa. A la presentación de la enfermedad, la mayoría de los pacientes ya tienen una enfermedad local avanzada o ya presentan metástasis hasta en un 65%. El 14% de todos los pacientes se va a presentar de forma localizada y son los que constituyen los mejores candidatos a un tratamiento por resección quirúrgica. El pronóstico de esta neoplasia no es muy bueno, sino tiene un pronóstico del 20% de supervivencia hasta los 5 años en pacientes que tuvieron la resección quirúrgica y menor al 5% en pacientes que no son candidatos a la resección, por lo que el diagnóstico está muy enfocado en mejorar esos tiempos, tratando de encontrar que los pacientes tengan que los podamos categorizar para una resección quirúrgica lo más precisa posible. Las vías de diseminación van a ser varias. La principal es la local, sobre todo afectando estructuras vasculares como son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la hepática, gastrodenal, la esplénica, la porta, y también hacia local, la cabeza. Los tumores que se encuentran en la cabeza pueden diseminar hacia el duodeno, el mesocolon, con transverso o hacia el estómago, y así como el ángulo esplenocólico y las estructuras que más se encuentran a su alrededor. Mediante la diseminación linfática, igual va a ser dependiente de la localización del tumor. Normalmente los que se encuentran a nivel de la cabeza van a diseminar hacia los ganglios pancreatodenales, pilóricos y a los ganglios que están alrededor del eje celíaco. Los que se encuentran en el proceso
unciforme. Igual van a diseminar hacia los ganglios que están alrededor de los vasos mesentéricos inferiores y paraórticos, y los que se encuentran a nivel de la cola y del cuerpo van a diseminar principalmente hacia los ganglios que están alrededor de la arteria esplénica, del eje celíaco y del hilio esplénico. La diseminación perineural y perivascular puede encontrarse hasta un 80% de los pacientes y va a tener una disposición similar a la que es la linfática. La diseminación hematógena se va a presentar de forma tardía. Normalmente ya se encuentra al momento de la detección de estas neoplasias, y las principales formas son hepáticas, pleurales, pulmonares, de las glándulas suprarrenales, encefálicas y a hueso. También puede presentar una diseminación peritoneal mediante implantes, que también es bastante frecuente. Y en cuanto a la diseminación que ya se considera de linfática pero a distancia, se va a abarcar cuando se detecten ganglios a nivel infrarrenal, retroperitoneales paraórticos, a la izquierda de la arteria mesentérica superior y a nivel del mesenterio yeyunal. Para clasificarlos sí se utiliza la clasificación del TNM, que van a abarcar hasta 4 estadios dependiendo de la localización y el confinamiento del tumor. Sin embargo, también vamos a usar otra clasificación que vamos a abordar más adelante para poder determinar si ese paciente se va a beneficiar de un tratamiento quirúrgico. El TNM de los primeros estadios va a ser en cuanto a tumores confinados al páncreas, y la diferencia nada más va a ser el tamaño, menor o mayor a 2 centímetros. En el segundo estadio se va a dividir en estadios 2A y 2B, cuando esta tumoración ya se extiende más allá del páncreas, sin embargo no presenta involucro linfático ni involucro vascular. En el estadio 3 ya va a presentar algún involucro vascular, ya sea por contacto o por invasión, y en el estadio 4 de la enfermedad ya va a presentar una diseminación metastásica en relación a la presencia ya de adenopatías o de afección principalmente hepática. Asociada a esta clasificación, al momento de hacer nosotros la evaluación por imagen, debemos tomar en cuenta la clasificación de la NCCN, que pues está enfocada en buscar el mejor tratamiento posible quirúrgico a todos los pacientes que presenten este tipo de neoplasias, y se trata de lograr determinar el involucro tanto arterial y venoso del tumor en esos pacientes para poder decir si un tumor va a ser resecable y tiene menor tendencia a recurrir, o va a ser limítrofe que pudiera otorgar una cierta mejoría al paciente en el tratamiento. Sin embargo, no va a presentar unos márgenes libres de tumor. O si de plano ya el paciente tiene una gran involucro vascular, se clasifican como no resecables y se tiene que buscar otra línea de tratamiento. El tumor resecable van a ser los que tengan los planos grasos libres de alrededor del tumor, alrededor del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior y de la arteria hepática. Y también si no distorsiona ni la vena mesentérica superior o ni tiene afección a los vasos venosos portales, entonces ese tumor tiene una alta probabilidad de ser intervenido y presentar márgenes libres. El tumor limítrofe es el que va a presentar contacto o atrapamiento de la arteria gastrodenal, puede involucrar hasta la arteria hepática. Sin embargo, el tronco celíaco va a estar respetado y puede contactar la arteria mesentérica superior sin exceder más allá de los 180, sería la primera imagen que vemos aquí inferior. Y en cuanto al involucro venoso, puede tener contacto con la vena mesentérica superior o la vena portal, puede distorsionarla o puede estrecharla, y también puede ser que condiciona una compresión de la vena. Sin embargo, va a presentar la porción proximal y distal libres, lo que podría ser adecuado para realizarle una reconstrucción. Entonces, esos pacientes pueden ser intervenidos, pero tienen todavía el riesgo de recurrir, pero hay un mayor beneficio para el paciente. Y en cuanto cuando un tumor ya presenta una invasión o un atrapamiento de las arterias aórticas o en la cabeza
de la arteria mesentérica superior, cuando se localiza en cabeza mayor a 180 de la arteria mesentérica superior, o del involucro de la arteria hepática o del tronco celíaco, o inclusive de la vena cava inferior, ya se consideran no resecables. A nivel del cuerpo y la cola, si igual tiene un involucro del tronco celíaco o de la arteria mesentérica superior mayor a 180 grados, ya no va a ser un tumor resecable. Y en cuanto al compromiso venoso, ya no va a ser resecable en el momento de que no se pueda reconstruir ese vaso. Como características, el primer estudio normalmente que vamos a realizar va a ser un ultrasonido. Es casi siempre el primer método para evaluar a un paciente que presenta ictericia y pérdida de peso sin una causa aparente. Va en la modalidad endoscópica, va a tener una alta sensibilidad y va a proveer un medio ideal para realizar una biopsia. Hasta el 90% de sensibilidad para detectar una tumoración que se asocia a una dilatación ductal. Habitualmente este tipo de neoplasias van a presentar tanto dilatación de la vía biliar como dilatación del conducto pancreático y va a presentar una vascularidad mínima a la aplicación Doppler y también puede condicionar una atrofia o disminución del volumen pancreático posterior a lo que es el tumor. Estas son dos imágenes representativas de esta neoplasia. La primera es un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, en donde se topografía de páncreas se observa una lesión nodular de morfología redondeada bien definida, hipoecoica, que se asocia a la dilatación del conducto pancreático principal. Y en la segunda imagen, que es de otro paciente con una lesión similar a la aplicación Doppler Color, va a presentar una escasa vascularidad. Al tener estos hallazgos es importante que también busquemos las asociaciones, como son las dilataciones de la vía biliar. Por eso pongo estas dos imágenes, que son igualmente, la primera es una imagen de un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, topografía de la vesícula biliar, la cual se observa marcadamente distendida y se asocia a una dilatación del conducto colédoco. En la evaluación tomográfica, aparte de lo que ya se mencionó de la evaluación vascular, es importante realizar una evaluación morfológica, tanto para dar una localización adecuada del tumor, y también la valoración de las estructuras extrapancreáticas o las manifestaciones que pueda tener. Esto sobre todo para poder estadificar y dar un criterio de resecabilidad del tumor. Habitualmente van a hacerse dos fases, la fase pancreática, donde se va a presentar un máximo realce del parénquima, que es a los 40 o 50 segundos, y una fase portal, que va a ser la ideal para valoración de las afecciones extrapancreáticas. Se debe valorar igualmente en una proyección de máxima intensidad, sobre todo para poder determinar las estructuras vasculares, y podemos usar el contraste oral para poder tener una adecuada interfase con el duodeno sobre todo. Idealmente se hace bifásico, aunque también podríamos agregar una fase extra más temprana para poder valorar mejormente las estructuras arteriales. Lo primero que vamos a evaluar en cuanto a la morfología es la localización, y vamos a tomar como referencia el borde izquierdo de la vena mesentérica superior, que va a poder dar el límite entre un tumor que se encuentre a la derecha de esto, en la cabeza, y a la izquierda de esto, pero a la derecha del borde izquierdo de la aorta, va a ser un tumor que podamos localizar en el cuerpo, y todo lo que se encuentre a la izquierda del borde izquierdo de la aorta va a considerarse como un tumor dependiente de la cola. Habitualmente en los estudios de tomografía van a tener un comportamiento igualmente mal definido, tienden a ser hipodensos los tumores y con un realce escaso y mayormente visible en la fase portal, y sin embargo hasta el 5 o algo otras bibliografías dicen hasta el 10% van a presentar un comportamiento isodenso al parénquima pancreático. La primera es una magnificación de una tomografía abdominal en un corte axial en una fase para parénquima pancreático en ventana de tejidos blandos, en donde se observa en la cabeza pancreática una lesión nodular de morfología irregular, márgenes parcialmente definidos, que presenta un realce escaso y heterogéneo al medio de contraste.
Además, se observa que hay una dilatación del conducto pancreático en un paciente que ya tenía el diagnóstico de un carcinoma, de un adenocarcinoma ductal. La siguiente magnificación igual se encuentra en corte axial, en fase venosa, y se observa hacia la cabeza del páncreas una lesión nodular de morfología redondeada. Esta sí se encuentra mal definida, que presenta un realce homogéneo y similar al parenquima pancreático restante. Igualmente en un paciente que posteriormente se realiza diagnóstico de carcinoma, de adenocarcinoma ductal. Las siguientes son dos imágenes del mismo paciente en diferentes cortes de una tomografía abdominal en ventana para tejidos blandos en fase portal, en donde se va a observar que en la cabeza del páncreas una lesión nodular de morfología redondeada, mal definida y heterogénea, que de predominio hipodenso, que va a presentar un realce escaso, y hacia unos cortes más superiores vamos a observar la dilatación del conducto pancreático y la dilatación del conducto biliar en relación al signo del doble conducto que se puede encontrar en este tipo de pacientes. En cuanto a la valoración arterial, estas son dos magnificaciones de tomografía. La primera en un corte axial con ventana para tejidos blandos en una fase arterial, donde vamos a observar que es la presencia de una lesión nodular en relación al tumor pancreático, se encuentra hacia la cabeza del páncreas y va a presentar una morfología igual irregular de predominio hipodenso que presenta un contacto con la arteria mesentérica superior y la rodea a más de 180 grados en todo su contorno, lo que lo constituye como un tumor no resecable. La segunda imagen es igual una magnificación de una tomografía abdominal en un corte axial, igual en fase arterial, donde la tumoración se observa de morfología irregular, hipodensa, sin embargo presenta un contacto menor a 180 de la pared vascular del tronco celíaco y puede ser un criterio limítrofe para un tratamiento de resección quirúrgica. Estos son otros ejemplos, pero ya en cuanto a la valoración venosa, sobre todo la vena mesentérica superior y la vena hepática, hay que estarla vigilando, el tamaño o la afección de la circunferencia, si presenta algún cambio en los tejidos adyacentes y valorar la presencia o la ausencia de un trombo en su interior, así como las disminuciones de calibre y las irregularidades que puede presentar en su contorno. La primera es una magnificación de una tomografía abdominal en fase venosa con ventana para tejidos blandos, en donde observamos que la lesión se localiza aquí, en la cabeza pancreática, se observa irregular, parcialmente definida, sin embargo presenta un contorno menor a 180 grados alrededor de la vena mesentérica superior, sin causar ninguna deformación o estrechamiento a este nivel y constituye un criterio de resección limítrofe. Estas son otras dos imágenes, la primera en un corte axial y la segunda en una reconstrucción coronal del mismo paciente en una fase venosa, en donde se observa la presencia de una tumoración a nivel de la cabeza pancreática que contacta a más de 180 grados la vena porta, y en la reconstrucción coronal podemos observar que presenta un estrechamiento de su calibre. Sin embargo, los extremos, tanto proximal y distal de la vena, se encuentran conservados y pudiera constituir un criterio para resección limítrofe en este paciente. Estas son otras tres imágenes de un estudio de tomografía de abdomen en un corte axial y reconstrucciones sagitales y coronales en ventana para tejidos blandos, en una fase portal, en donde vamos a observar que la lesión de la cabeza pancreática es una lesión de gran tamaño, de bordes irregulares y morfología irregular, parcialmente definido. Se identifica en su interior la presencia de una imagen redondeada hiperdensa en relación a un stent que presenta un involucro de la vena mesentérica superior, ocasionando una invasión a la misma. Esta imagen de punteada representa el trayecto que debería de tener la vena, el cual ya se encuentra con invasión y constituye un criterio de no resecabilidad. La siguiente igual es un estudio de tomografía abdominal en corte axial, reconstrucción sagital y coronal en fase venosa con ventana para tejidos blandos,
en donde se observa el tumor de la cabeza pancreática, igualmente hipodenso, de morfología irregular, mal definido, con presencia de un stent en su interior. Y en la reconstrucción sagital podemos observar que la cámara esférica superior se encuentra con invasión tumoral en su interior en relación a un trombo y se observa respetada la arteria. Estos igual son criterios ya de no resecabilidad. En cuanto a la valoración de las manifestaciones extrapancreáticas, traigo estos dos ejemplos, que son dos imágenes de tomografía axial de abdomen en ventana para tejidos blandos, en falsos portales, en donde se observan múltiples lesiones nodulares de distribución difusa que presentan un realce anular a la aplicación de medio de contraste en un paciente que presenta un tumor a nivel de la cola pancreática, que presenta un comportamiento hipodenso con realce escaso en un paciente con el diagnóstico de adenocarcinoma. La siguiente es una magnificación. Doctora, Dígame. doctora, creo que el doctor Helio tiene prendido su micrófono. ¿O quién es? Que lo pongan en silencio para que no haya ruido agregado. A ver, chequen sus micrófonos. Hay uno que está haciendo ruido. Ya lo apagaron. Ya, muy bien. Adelante, continúa. Sí. La siguiente es una magnificación de tomografía de abdomen en un corte axial con ventana para tejidos blandos en una fase arterial en donde se observa a nivel de la cavidad peritoneal, a nivel de la línea media y línea media clavicular derecha, dos imágenes de morfología redondeada, bien definidas, isodensas a los tejidos musculares en relación a implantes peritoneales en un paciente ya conocido con un adenocarcinoma ductal. La valoración de resonancia magnética nos va a servir sobre todo en ese porcentaje de lesiones que se pueden presentar de comportamiento isodenso en un estudio de tomografía, donde ya no son adecuadamente definibles o no podemos adecuadamente caracterizarlas. Se puede hacer un estudio de extensión por medio de resonancia, así como nos va a ayudar a detectar las metástasis, sobre todo hepáticas, que tengan una menor dimensión, sobre todo en las menores a 10 milímetros. También nos va a ayudar a la detección de afección linfática que no presentan características sospechosas, ya que sí se ha detectado que hay en actividad metastásica ganglionar que no presenta un aumento en su eje corto mayor a los 10 milímetros que se refiere, pero ya ni pierden su morfología, pero ya presentan afección tumoral. Normalmente se va a abarcar un protocolo en donde se evalúen se ponen en secuencias T1 contrastada en una fase dinámica, pudiéndose hacer la portal, la parenquimatosa y la del parénquima y la venosa. También nos vamos a apoyar sobre todo en los tumores que también pueden presentar un comportamiento isointenso al parénquima, las secuencias de difusión, en donde nos pueden ayudar a detectar lesiones que restrinjan y que son compatibles con un carcinoma ductal. Y las secuencias de colangiopancreatorresonancia nos van a ayudar a detectar las dilataciones de la vía pancreática y biliar que puedan estar afectadas por estas tumoraciones. El primero traigo este caso del mismo paciente, que las primeras son dos imágenes de tomografía. La primera en un corte axial oblicuo, en donde se va a observar hacia el conducto pancreático dilatado y en la cabeza del páncreas se observa una interrupción abrupta de este conducto, que ese es otro signo que tenemos que estar buscando en un paciente que presenta esta dilatación, que sugiere la presencia de una tumoración a ese nivel. Y en el corte axial podemos observar igual la presencia de esa lesión, que va a tener un comportamiento hipodenso muy similar al parénquima pancreático. Y en la secuencia de resonancia magnética, ponderada la primera en T1 en fase arterial, igual en un plano axial oblicuo y la segunda en un plano axial, ya podemos observar la presencia de una lesión nodular hipointensa en el mismo sitio de interrupción de la dilatación del conducto pancreático, que a la administración del medio de contraste pues presenta un realce muy escaso y además se observa que posterior a la presencia de ese tumor, el parénquima pancreático presenta una disminución de volumen en relación a atrofia. Las siguientes son
2 imágenes de resonancia magnética en planos axiales ponderadas en secuencias T2 con saturación grasa, en donde vamos a observar hacia el cuerpo pancreático una lobulación sin poder identificar una lesión franca, que en la secuencia de difusión va a corresponder a una zona que presenta una señal intensa, y en el mapa de ADC se va a presentar de manera hipointensa en relación a restricción en un paciente que presentaba un adenocarcinoma ductal. En cuanto a la valoración de la extensión de la enfermedad, tengo como ejemplo estas 3 imágenes de resonancia magnética en planos axiales hacia topografía del hígado. La primera se encuentra ponderada en T1 en una fase, la primera ponderada en T1, en donde se va a observar que en los segmentos 3 y 5, lesiones nodulares de baja señal, que en la secuencia ponderada en T2 con saturación grasa presentan un comportamiento hiperintenso, identificando una tercera lesión de localización subcapsular, que en el mapa en la secuencia de difusión se mantienen un comportamiento de señal intensa. No cuento con el mapa de ADC, sin embargo la bibliografía lo refería como que presentaban restricción en relación a actividad metastásica en un paciente que presentaba adenocarcinoma ductal. Las imágenes, también se puede hacer el estudio del paciente con imágenes de PET scan, en donde principalmente nos va a ayudar para la valoración post-tratamiento, así como poder detectar involucro de linfadenopatías regionales o distales, y poder valorar si hay afección de diseminación en un paciente. Estas son 3 imágenes en planos coronales, en donde se va a observar una captación leve al medio de radio trazador a nivel hepático y a nivel del páncreas, en relación en la tumoración pancreática primaria y metástasis hepáticas en un paciente que presenta un adenocarcinoma ductal. Los diagnósticos diferenciales van a ser principalmente la pancreatitis focal autoinmune, los tumores pancreáticos neuroendocrinos que vamos a abarcar a continuación, los procesos de pancreatitis crónicas y las metástasis en linfoma, que vamos a tratar igualmente en esta exposición. A diferencia de la pancreatitis autoinmune, se va a diferenciar porque en este caso va a ser una lesión focal y la pancreatitis va a ser un aumento difuso y va a presentar normalmente un halo periférico peripancreático. Sin embargo, pudiera ocasionalmente presentarse de manera focal, pero no es lo común, y normalmente la pancreatitis focal autoinmune no va a tener o no va a causar la dilatación ductal. Y en caso de la pancreatitis crónica va a tener una apariencia similar, pero pues no va a tener las otras manifestaciones asociadas. Además, la atrofia no va a ser segmentaria, que se puede presentar en el páncreas, sino puede ser difusa. Y la dilatación del ducto pancreático en la pancreatitis crónica tiende a ser como en cuentas de Rosario. El siguiente tema a tratar son los tumores neuroendocrinos pancreáticos. Estos tumores pues van a ser derivados de los islotes de las células de Langerhans, aunque recientemente se ha sugerido que puede ser derivados más bien de células pluripotenciales, aunque aún no se ha dilucidado del todo. Normalmente se pueden asociarse a síndromes de presentación dependiendo de la producción de la producción de hormona que tengan, y pueden estar asociados a síndromes como son el MEN1, el von Hippel-Lindau, la neurofibromatosis o la esclerosis tuberosa. Van a constituir entre el 1 y 2% de las neoplasias pancreáticas, y habitualmente se dividen en sindrómicos y no sindrómicos. Sindrómicos si tienen una presentación clínica específica, y los no sindrómicos, anteriormente se usaba el término funcionantes y no funcionantes. Sin embargo, se considera que la mayoría de los tumores son funcionantes, aunque tal vez no alcancen niveles para presentar una manifestación clínica. Por eso actualmente se dividen en sindrómicos y no sindrómicos. Los principales van a ser el insulinoma, el gastrinoma y el glucagoma. La OMS los va a dividir histológicamente como tumores endocrinos bien diferenciados, como carcinomas endocrinos bien diferenciados o carcinomas endocrinos mal diferenciados. Y en la última actualización ya incluyen una clasificación que es
mixta, que va a mencionar que son tumores neuroendocrinos, tumores adenoneuroendocrinos, que van a tener una porción de un tumor neuroendocrino y una porción de un adenocarcinoma en diferentes proporciones. Y eso va a ser, y esta clasificación se realiza por medio de esta patología y dependiendo del grado de replicación mitótica que van a tener. Por epidemiología, pues se van a clasificar en sindrómicos y no sindrómicos. Los principales va a ser el insulinoma, que se va a presentar habitualmente entre pacientes de la cuarta y sexta década de la vida, principalmente masculinos. Va a constituir un insulinoma hasta el 50% de todas las tumoraciones neuroendocrinas y se va a presentar mediante la triada de Whipple, que va a ser constituida por hipoglicemia, mareos, alteraciones visuales o palpitaciones, y pueden presentarse en cualquier topografía de páncreas. No tienen una zona específica o que tengan mayor tendencia, y habitualmente son menores a 2 centímetros. El gastrinoma se va a presentar igualmente entre la cuarta y quinta década de la vida, sin embargo, se presenta más frecuentemente en el sexo femenino. Va a constituir hasta el 25% de las tumoraciones neuroendocrinas. Se puede asociar al síndrome de Zollinger-Ellison, sobre todo en pacientes que se encuentren asociados al síndrome de MEN1. Tiene una predilección por presentarse también en la región duodenal y tienden a ser de un tamaño menor a 1 centímetro, y a nivel del páncreas, sobre todo a nivel de la cabeza, tienden a tener un mayor tamaño, entre 3 y 4 centímetros. El glucagoma es el tercer tipo de tumoración más frecuente, que se va a presentar por medio de un síndrome que se conoce como 4Ds, que van a ser eritema migratorio necrolítico, diabetes y tromboembolismo. Habitualmente van a presentarse, son tumores de gran tamaño, entre 7 y 8 centímetros, y tienen una predilección por la topografía de la cola del páncreas. Los tumores no sindrómicos de este tipo pueden constituir hasta el 20% de todos los tumores neuroendocrinos. Tienden a ser más malignos que los sindrómicos y tienden a tener un tamaño mucho mayor, mayor a 2 centímetros. Habitualmente entre 5 y 6 centímetros es cuando ya presentan manifestaciones. Otros tipos de tumores sindrómicos van a ser el somatostinoma, que va a dar un síndrome inhibitorio que va a causar con diabetes, esteatorrea, diarrea, colelitiasis. Igual se va a presentar a nivel de la cabeza pancreática y va a tener un tamaño entre 5 y 6 centímetros. Y pueden haber igual tumores poco diferenciados, que van a presentarse más bien por un cuadro constitutivo de pérdida de peso, caquexia, ictericia, y tienden a abarcar la cabeza del páncreas. Como regla general, se dice que un tumor menor a 3 centímetros va a ser probablemente un tumor sindrómico, y un tumor mayor a 5 centímetros se relaciona más con tumoraciones no sindrómicas. En los pacientes que presentan el síndrome de von Hippel-Lindau también se puede asociar con otros tipos de lesiones quísticas, como son el cistoadenoma seroso o feocromocitoma, o tumores que no presentan alguna manifestación y son de crecimiento lento. Las metástasis que se pueden presentar en estos tumores principalmente son hepáticas y óseas, y pues tienen un mejor pronóstico en general que el adenocarcinoma ductal, y sobre todo el insulinoma tiene un buen pronóstico, ya que se puede detectar en lesiones más pequeñas por el cuadro que producen. El insulinoma va a generarse a partir de las tumoraciones de las células B, que van a causar una hiperinsulinemia, lo que va a causar clínicamente una hipoglicemia. El gastrinoma va a derivarse de los tumores de las células de los islotes, que va a presentar un aumento de la gastrina y se va a acompañar sobre todo de la manifestación de úlceras pépticas. Y en estos pacientes es importante valorar sobre todo los pliegues gástricos, como ya vimos, para poder descartar la asociación a un síndrome de Zollinger-Ellison. Y el glucagoma va a depender sobre todo de las células alfa, que van a ser productoras de glucagón y van a presentar lo que son el rash migratorio con la diabetes. Estos tumores en general tienen un comportamiento hipervascular, tienden a ser un poco más definidos que el carcinoma ductal. Estos sí se asocian más frecuentemente a cambios por degeneración quística,
a complicaciones como hemorragia o calcificaciones. Normalmente no tienen ninguna cápsula, pero son bien circunscritos y se relacionan más a un efecto de volumen. Estas son dos imágenes de ultrasonido. La primera en escala de grises con transductor convexo, en donde se observa en la cabeza del páncreas una lesión nodular bien definida, heterogénea de predominio hipoecoico, en relación a un paciente que tenía un tumor neuroendocrino. Las siguientes son dos imágenes en donde en la cabeza del páncreas se observa una lesión de gran tamaño, bien definida, de bordes irregulares, hipoecoica, que a la aplicación Doppler color va a presentar una alta vascularidad. Eso nos podría hacer sospechar de un tumor neuroendocrino. Las siguientes son dos imágenes del mismo paciente en un ultrasonido en escala, la primera en escala de grises y la segunda con aplicación de contraste, en donde en la cabeza del páncreas se va a observar una lesión de morfología nodular bien definida, hipoecoica, que en la aplicación de medio contraste en una fase arterial va a presentar un realce ávido en un paciente que presentaba una tumoración neuroendocrina. La siguiente es una imagen en escala de grises con transductor convexo hacia topografía del hígado, donde se observa una lesión de gran tamaño, de morfología nodular, bien definida, isoecoica al parénquima, en relación a un paciente que presentaba una tumoración pancreática, que posteriormente se da el diagnóstico de metástasis de un tumor neuroendocrino. Por tomografía, pues es importante de nuevo el valor de realizar el estudio en las fases adecuadas. Habitualmente en la sospecha de un tumor neuroendocrino se deben hacer ya no un estudio de 2 fases, sino un estudio de 3 fases. La fase arterial para demostrar el realce ávido que va a presentar este tipo de lesiones, la fase de máximo realce del parénquima pancreático para determinar el comportamiento, y la tercera una fase venosa para detectar las metástasis o complicaciones, sobre todo a nivel hepático. Normalmente van a tener el mismo comportamiento que por ultrasonido, van a ser bien definidas, van a tener un realce hábito y normalmente homogéneo, sin embargo pueden presentar sus áreas de degeneración quística y las calcificaciones, y pues pueden presentarse tanto como neoplasias solitarias o como neoplasias múltiples. En la variedad múltiple normalmente se asocia a algún síndrome como es el von Hippel-Lindau. Estas son dos imágenes de tomografía, de magnificación de una tomografía abdominal. La primera en fase arterial, en donde se observa a nivel del cuerpo pancreático una imagen de morfología redondeada, bien definida, que presenta un realce homogéneo e intenso en relación a una tumoración neuroendocrina. La segunda imagen también se observa al mismo nivel una imagen de morfología mal definida, pero que presenta un realce igualmente ávido en un paciente que igual presentaba una tumoración neuroendocrina. Las siguientes dos imágenes son otra forma de presentación. Son magnificaciones de una tomografía axial del abdomen inventada para tejidos blandos. La primera está en fase arterial. La primera está en fase portal, discúlpeme, con un contraste oral positivo, en donde vamos a observar que en la cabeza pancreática existe una lesión de gran tamaño, de una morfología redondeada, bien definida, que presenta un área central con densidad líquida que no presenta realce. La pared se observa engrosada y se observa con un realce homogéneo en relación a un paciente con un tumor neuroendocrino con degeneración quística. La segunda imagen se encuentra en una fase arterial y se observa igual en la cabeza pancreática una lesión heterogénea de gran tamaño, de predominio hipodenso que presenta algunos calcios en su interior, aunque ya contamos con el medio de contraste. La literatura lo refería como que habían algunos calcios y el realce se presenta más bien de forma anular y se asocia a la presencia de una lesión hepática con comportamiento similar en un paciente que presenta un tumor neuroendocrino. El siguiente ejemplo son tres imágenes del mismo paciente, la primera en fase simple, la segunda en una fase arterial y la tercera en una fase portal, en donde se observa que hacia la cabeza del páncreas en la fase simple una lobulación mal definida que al
al medio de contraste presenta un realce en la fase arterial ávido y en la fase portal presenta una disminución del mismo realce en un paciente que presentaba una tumoración neuroendocrina. Y por último tengo estas tres imágenes que son de tumores neuroendocrinos. La primera es en relación a un paciente que presentaba un insulinoma. Se observa que hacia la cabeza del páncreas una lesión nodular de morfología redondeada bien definida que presenta un realce homogéneo y ávido. La segunda es una lesión que se observa en la cola pancreática, que tiene una morfología ovalada, con un realce heterogéneo en algunas zonas hiperatenuantes y unas zonas con hipotenuación, y se asocia a engrosamiento de los pliegues de la mucosa gástrica en un paciente que presentaba un gastrinoma. Y la tercera imagen es igual de una tomografía de abdomen que presenta una lesión de gran tamaño que abarca la cabeza y el cuerpo pancreático, de morfología pues ovulada, bordes bien definidos, que presenta un realce heterogéneo con algunas áreas de mayor densidad en relación a algunas calcificaciones y presenta algunas áreas con menor densidad en relación a degeneración quística, que se asocia además a dilatación del conducto pancreático y atrofia del parénquima restante en relación a un paciente que presentaba un glucagoma. Es importante valorar sobre todo en este tipo de lesiones, pues igual, la invasión que pueden tener, sobre todo invasión local a las estructuras adyacentes y las metástasis, que van a ser, de nuevo, principalmente hepáticas. La primera son dos imágenes de tomografía de abdomen en ventana para tejidos blandos en fase arterial, en donde se observa hacia topografía del páncreas a nivel de la cola, una lesión de gran tamaño que ya de comportamiento heterogéneo, con algunas áreas con mayor que presentan realce intenso y algunas áreas con degeneración quística, que sin embargo ya no presenta una adecuada interfase con lo que es el vaso ni con lo que sería la cápsula renal. Además se asocia a dos lesiones nodulares en los segmentos 3 y 7 hepáticos que igual van a presentar un realce nodular en esta fase y un centro hipodenso. Esto en un paciente que tenía un diagnóstico ya de un somatostinoma. La siguiente es una magnificación de una reconstrucción coronal de una tomografía de abdomen en una fase portal en donde se va a observar una lesión de gran tamaño a nivel del cuerpo pancreático de morfología irregular, márgenes definidos, lobulados que presenta un realce igual heterogéneo y ávido en esta fase, y se observa que hasta a nivel de la vena porta va a presentar en su interior una imagen de similares características en relación a un trombo en un paciente que ya presentaba invasión portal. Este era un caso de un tumor neuroendocrino no sindrómico. La resonancia magnética, la resonancia también nos va a ayudar, como en el caso anterior, para poder determinar el comportamiento de las lesiones que no puedan ser completamente definidas por tomografía, así como poder detectar las complicaciones de la misma tumoración, como son la presencia de hemorragia que pueden llegar a tener. La primera es una imagen de una magnificación de una tomografía de abdomen en un corte axial comentada para tejidos blandos en una fase arterial, en donde se va a observar a nivel de la cola pancreática una lesión de gran tamaño, redondeada, bien definida, que presenta un realce heterogéneo intenso al medio de contraste, por lo que se realiza una resonancia magnética. La primera imagen de resonancia está ponderada en T1. Esta lesión presenta un comportamiento homogéneo, hipointenso al parénquima en relación al parénquima pancreático. En la secuencia T2 va a presentar un comportamiento de señal alta y heterogénea, y a la saturación en la secuencia ponderada en T1 con saturación grasa en una fase arterial va a presentar igual un realce heterogéneo. Posteriormente a este paciente se le realiza el diagnóstico de somatostinoma. Las siguientes son dos imágenes de resonancia magnética en planos axiales ponderadas, la primera en un T1 en fase arterial, en donde se van a observar, las dos son en T1 en fase arterial, en donde se van a observar al menos 3 lesiones nodulares bien definidas con una señal alta en esta fase
en esta fase contrastada en un paciente que presentaba, que ya contaba con el diagnóstico de síndrome de von Hippel-Lindau en relación a múltiples tumores endocrinos a nivel del páncreas. Esta sería una forma de presentación, aparte de sindrómica, asociada al von Hippel-Lindau. Las siguientes son 3 imágenes de resonancia magnética en planos axiales. La primera se encuentra ponderada en una secuencia T2, en donde se va a observar a nivel del cuerpo del páncreas una lesión de morfología redondeada bien definida con una señal pues similar al heterogénea de predominio hiperintenso, que en la secuencia ponderada en T1 se va a observar igual de señal heterogénea, pudiendo detectar un nivel líquido-líquido en relación a ya sea contenido proteico o normalmente es hemorrágico, que es una complicación de estas tumoraciones. Y a la aplicación de medio contraste, en una fase portal podemos observar un realce anular en un paciente que presenta una tumoración no sindrómica. Y por último tengo estas otras 2 imágenes de resonancia magnética en planos axiales ponderadas en secuencia T2, la primera en donde se observa de localización en el hilio hepático un ganglio que tiene un aumento de su tamaño y pérdida de la morfología habitual, así que de comportamiento heterogéneo y señal intermedia. Este ganglio se puede asociar con otras lesiones en la siguiente imagen, en T1 en una fase arterial. Va a presentar un refuerzo, el ganglio presenta un refuerzo ávido y periférico o anular, y se va a asociar a la presencia de lesiones hepáticas con un comportamiento similar en un paciente que ya tenía un diagnóstico de una tumoración neuroendocrina, que son dos que para eso nos pueden ayudar igual la resonancia magnética a poder determinar la extensión. En los estudios de PET también nos va a poder ayudar para detectar la diseminación de la enfermedad. Esta es una imagen de PET en un plano axial, en donde se observa aumento de la captación del radiotrazador a nivel del cuerpo pancreático. El hígado y el vaso presentan la captación habitual o fisiológica que deben de tener. La siguiente es una imagen de SPECT que va a funcionar en cuanto a otro medio de radiotrazador, que en este plano axial vamos a observar aumento de la captación a nivel de la cola pancreática, y en la reconstrucción coronal de este PET podemos igual observar aumento de la captación a nivel del proceso uncinado pancreático en pacientes que presentaban tumoraciones neuroendocrinas. La diferencia va a ser el uso entre el PET y el SPECT, va a ser el uso del radiotrazador, ya que pues se puede usar un tipo de radiotrazador que va a tener mayor captación en los tumores que tienen receptores a la somatostatina, que también va a ayudar para el diagnóstico de estos pacientes. Los diagnósticos diferenciales de este tipo de tumoraciones van a ser un esplenúnculo intrapancreático, que va a tener un comportamiento, que va a ser una lesión nodular intrapancreática, pero va a tener un comportamiento y realce similar al vaso. El carcinoma ductal pancreático, las metástasis que vamos a abarcar a continuación, y el cistoadenoma pancreático, que se va a caracterizar por la presencia de múltiples quistes o una apariencia espongiforme, y que va a presentar realce en sus septos. Sin embargo, si presenta componentes sólidos, pudiera ser muy similar a una tumoración neuroendocrina. El siguiente tema a tratar es el tumor sólido pseudopapilar, que va a ser también llamado un tumor de Franz o de Hamoudi, que va a ser una neoplasia papilar quística. Es una neoplasia de bajo grado, es muy rara, constituye menos del 3% de todos los tumores pancreáticos, tiene un buen pronóstico. Habitualmente se va a presentar con síntomas obstructivos en tumoraciones que tienen un tamaño mayor a 5 centímetros y tienen una mayor predilección por el sexo femenino. Es importante recalcar que en estos pacientes los marcadores tumorales, como los que se utilizan en el diagnóstico del adenocarcinoma, se van a mantener dentro de límites normales.
Las complicaciones principales que puede haber en esta tumoración son la presencia de hemorragia y la obstrucción. Menos del 10% de estos tumores van a tener una diseminación metastásica y la recurrencia después de un tratamiento quirúrgico también es muy baja. Habitualmente se va a presentar entre la segunda y la cuarta década de la vida, más o menos a los 35 años o menos a los 35 años, y el cuadro clínico va a ser similar a los anteriores, van a ser náusea, vómito, pérdida de peso e ictericia. Pueden alcanzar un tamaño hasta de 20 centímetros según algunas bibliografías, y tampoco tiene una predilección por algún sitio, pero sin embargo algunos lo refieren como con mayor frecuencia en la cabeza y mayor frecuencia en la cola, pero pues igual depende mucho de dónde se consulte la información. La patogenia aún no está bien dilucidada. Hay varias teorías que van a depender de diferentes tipos de células, si de células primitivas o de células acinares. Hay otras que estos tumores han demostrado un comportamiento o una relación muy estrecha con la progesterona, que se ha demostrado que tienen receptores y pueden tener una cierta respuesta a este estímulo. Y también otras teorías han determinado que surgen de células de los ductos pancreáticos. Sin embargo, no está bien confirmado. Lo importante de estas tumoraciones es que, aparte de que son de gran tamaño, tienen un crecimiento lento, y su característica principal es que tienen una pseudocápsula o una cápsula que se pueden distinguir. Por ultrasonido y por tomografía van a presentar un comportamiento heterogéneo con presencia de áreas quísticas o presencias de comportamiento de contenido sólido en su interior. Estas son dos imágenes de ultrasonido en escala de grises hacia topografía del páncreas. La primera se observa a nivel de la cabeza una lesión de gran tamaño, redondeada, heterogénea de predominio hipodenso con un área anecoica en su interior, que presenta una pseudocápsula hipoecoica bien definida en un paciente asociado a la presencia de líquido peripancreático. Esto en un paciente que se le hizo el diagnóstico de un tumor pseudopapilar. La siguiente igual es una imagen de ultrasonido en escala de grises hacia topografía de la cabeza del páncreas, que se puede observar de igual forma una lesión heterogénea de predominio hipoecoico que presenta una pseudocápsula en relación a este tumor. En algunas ocasiones, esta tumoración va a presentar calcificaciones, sobre todo a nivel de la cápsula, y podemos observarlas tanto desde una radiografía hasta como un ultrasonido. Estas son dos imágenes de un ultrasonido en escala de grises hacia topografía del páncreas, donde se observa una lesión de gran tamaño a nivel de la cabeza que presenta una morfología redondeada, bien definida, heterogénea de predominio hipoecoico, que presenta una pared bien delimitada y ecogénica que proyecta sombra acústica posterior en relación a una pared calcificada en un paciente que posteriormente se realiza el diagnóstico. La presencia esta es una imagen de radiografía de abdomen en decúbito en proyección AP, en donde se observa a nivel del hipocondrio izquierdo una imagen de morfología redondeada bien definida que presenta una calcificación periférica o en anillo, que posteriormente en este paciente se corrobora la lesión pseudopapilar calcificada a nivel de la cola del páncreas. Este tipo de calcificaciones pues van a constituir una presentación atípica de esta tumoración. Estas son dos imágenes de tomografía abdominal en cortes axiales con ventana para tejidos blandos, la primera en fase simple y la segunda en una fase portal, en donde se observa en la cola del páncreas una lesión nodular de gran tamaño, bien definida, que presenta una pared con densidad calcio y de contenido heterogéneo. Con un área con mayor densidad en relación a hemorragia. A la aplicación del medio de contraste no presenta en realce. Típicamente se va a presentar igual como una lesión quística heterogénea que puede tener proyecciones papilares o componentes sólidos en su interior.
Esta es una tomografía abdominal en un corte axial comentando para tejidos blandos en una fase portal. En la cola del páncreas observamos una lesión de gran tamaño que cuenta con una pared bien definida, delgada, heterogénea de predominio hipodenso, con algunas proyecciones dependientes de su pared papilares que presentan un realce similar al parenquima pancreático y a la cápsula en relación a un tumor pseudopapilar. En la búsqueda de metástasis, que principalmente van a ser a nivel hepático, vamos a encontrar lesiones que tengan un comportamiento similar. Esta es una imagen de tomografía igual de abdomen en un corte axial, comentando para tejido blando en una fase portal, en donde en el segmento 7 vamos a encontrar una lesión bien delimitada, redondeada, que presenta una pared delgada de predominio hipodenso o de contenido líquido con una mayor atenuación a nivel mural en relación a una metástasis de un paciente que ya conocido con la tumoración. La resonancia va a demostrar igual el comportamiento, sobre todo de las porciones sólidas y quísticas dentro de la lesión. Las primeras son 4 imágenes de resonancia magnética en planos axiales. La primera pondera en T1, la segunda en T2, la tercera en T1 en una fase arterial y la segunda en T1 igual, en una fase portal, en donde se va a observar en la cabeza del páncreas una lesión de morfología redondeada bien definida, con señal intermedia en T1, que en la secuencia ponderada en T2 se observa heterogénea, y a la aplicación de medio de contraste en la fase arterial podemos ver el realce de la cápsula, y en la fase portal igual presenta el mismo realce heterogéneo y similar a la fase arterial, y que se asocia a una dilatación del conducto pancreático en relación a un paciente con un tumor sólido pseudopapilar. La presentación igualmente atípica de la resonancia pues, se va a caracterizar por las áreas de complicación o de hemorragia que pueden presentar. Estas son 2 imágenes de resonancia magnética en planos axiales, ponderada la primera en una secuencia T2 con saturación grasa, en donde se observa en la cola del páncreas una lesión de morfología ovalada heterogénea de predominio hiperintensa, con un nivel en su interior de menor intensidad en relación, y que tiene una pared delgada igualmente hipointensa, que en la segunda imagen, que es una secuencia ponderada en T1 con fase portal, se va a observar igualmente con señal heterogénea. La porción que tiene un comportamiento similar al líquido se observa hipointenso, y que corresponde al área quístico, y tiene una porción con señal intermedia que podría corresponder a la porción sólida de este tumor. Y va a presentar igual el comportamiento similar en sus metástasis. Son 2 igualmente imágenes de resonancia magnética en planos axiales de abdomen. Con la primera se encuentra ponderada en T1 y la segunda en T2 con saturación grasa, en donde se va a observar en el segmento 7 hepático una lesión igual de morfología redondeada, bien definida, con una pared delgada, que presenta una señal heterogénea en su interior. En la secuencia T1 de predominio hipointenso, con una proyección, con una presencia de una zona heterogénea de mayor intensidad, que en la secuencia T2 la parte hipointensa va a presentar una señal alta en relación al contenido quístico, y se denota la presencia de un componente mural en un paciente con una tumoración sólida pseudopapilar. Los diferenciales de esta tumoración pueden ser correspondientes a lo que es el carcinoma ductal pancreático, sobre todo el cistoadenoma seroso, que puede presentar el comportamiento quístico, aunque va a variar sobre todo en el patrón, que en el cistoadenoma son más componentes microquísticos, y los septos, y la presencia de septos más que componentes papilares. El tumor mucinoso quístico pancreático pues va a presentar se presenta sobre todo en el contexto de un paciente de mayor edad, y la pared tiende a ser un poco más gruesa, o una tumoración con sus cambios de degeneración quística. En cuanto a las metástasis van a ser
dependientes el comportamiento de metástasis va a ser dependiente sobre todo del primario. Se pueden presentar el 15% de forma infiltrativa, el 10% se presenta de forma múltiple y hasta un 73% se puede encontrar de forma solitaria. Van a ser muy, muy dependientes de sus características por imagen y su comportamiento, dependiendo de primaria. Las principales sitios que dan metástasis hacia el páncreas son sobre todo el carcinoma de células claras renales, hasta en un 70%, y puede ser en un paciente que haya tenido este tipo de neoplasia desde 5 hasta 20 años después presentar una metástasis. Este tipo de metástasis normalmente van a ser hipervasculares. Y en cuanto a los que son cáncer de mama, de pulmones y de colon, y el melanoma, van a ser igualmente hasta en una menor proporción, van a tener un comportamiento hipovascular. El 6% de los carcinomas pulmonares van a presentar metástasis a este nivel, de la mama hasta un 7%, del colon al 6% y el melanoma hasta en un 3%. El pronóstico igual va a depender de la neoplasia primaria, y los síntomas que pueden presentar van a ser en relación igual a lo que son síntomas obstructivos o como una presentación de una pancreatitis. Por imagen vamos a encontrar igual que son lesiones nodulares intrapancreáticas, que van a depender del tumor primario si presentan o no presentan la vascularidad. La primera son la variedad de ultrasonido endoscópico, nos va a proveer una mejor caracterización de la lesión, así como la oportunidad de hacer una biopsia al mismo tiempo. La primera es una imagen de ultrasonido en escala de grises con transductor endoscópico en un plano sagital, en donde se observa en la cabeza del páncreas una lesión de morfología nodular heterogénea de predominio hipoecoico bien definida en un paciente con antecedente de carcinoma de células renales. La siguiente es otra imagen igualmente de un ultrasonido endoscópico, pero con aplicación de angiopoder hacia una tumoración de comportamiento similar, que va a presentar vascularidad intrínseca en un paciente con el mismo tipo de CA en relación a una metástasis. En cuanto a la tomografía, esta es una imagen de una magnificación de tomografía axial con ventana para tejidos blandos con contraste endovenoso en una fase arterial, en donde se va a observar en la cabeza del páncreas una lesión de morfología nodular parcialmente definida con un realce ávido al medio de contraste, que se asocia a la ausencia de riñón derecho en un paciente que tenía el antecedente de un carcinoma de células renales. Las siguientes son dos imágenes de tomografía abdominal. La primera es una magnificación en un corte axial, la segunda es una reconstrucción coronal, en donde se va a observar hacia el páncreas la presencia de múltiples lesiones nodulares de distribución difusa, que de márgenes parcialmente definidos y lobulados, que presentan un realce heterogéneo y ávido en esta fase, que es una fase arterial, en un paciente con antecedente de nefrectomía por antecedente de un carcinoma de células renales. Las siguientes son dos imágenes igual de tomografías abdominales. La primera en cortes axiales, comentada para tejidos blandos en una fase portal, en donde a nivel del cuerpo del páncreas vamos a observar una lesión nodular bien definida, con menor atenuación al parenquima pancreático y un realce periférico. Además se asocia en cortes más inferiores a un engrosamiento focal a nivel del colon sigmoides en un paciente que tenía una neoplasia primaria de colon, y además comentaba la literatura que presentaba igualmente metástasis hepáticas, además de la metástasis pancreática. La siguiente son dos imágenes de magnificación, la primera de tomografía de tórax y la segunda de una tomografía abdominal, comentando para tejidos blandos en una fase venosa. En la primera identificamos en el pulmón derecho, en el pulmón izquierdo, una masa de densidad de tejido blando
y, en relación a un paciente que ya tenía el diagnóstico de un carcinoma pulmonar, y en cortes más inferiores podemos observar en la cabeza del páncreas una lesión mal definida de morfología irregular con un realce heterogéneo periférico y una menor densidad en su interior, que se asocia a la presencia de un ganglio con pérdidas de morfología habitual y comportamiento similar en relación a metástasis del primario pulmonar. Además, se asocian a algunas lesiones quísticas en ambos riñones. Por resonancia magnética, tenemos estas dos imágenes. La primera en un plano axial ponderada en T1 con contraste endovenoso en una fase arterial, en donde vamos a observar en el proceso uncinado del páncreas, una lesión nodular bien definida, con un realce ávido en esta fase, en un paciente que tenía el antecedente de carcinoma de células renales. La siguiente imagen está en un plano coronal, ponderada igualmente en T1, en una fase venosa, en donde se observa que en el proceso que la lesión presenta una disminución de su realce, casi similar al parénquima circundante, en relación a una lesión metastásica de un carcinoma renal. Las siguientes son dos imágenes igual de resonancias magnéticas en planos axiales de abdomen. La primera ponderada en T1 en una fase arterial, en donde se observa en el interior de la vesícula una lesión nodular dependiente de su pared que presenta un realce ávido en relación a un paciente que tenía el antecedente de melanoma. A nivel del páncreas podemos observar que se encuentran dos lesiones igual de comportamiento similar en relación a metástasis del mismo primario. Y a nivel de la cola también podemos observar otra lesión de la misma morfología. Son dos resonancias que tienen un espacio de 5 años entre ellas para demostrar el crecimiento que pueden tener lento, pero pues la presencia de las metástasis ahí. Los diagnósticos diferenciales van a ser en relación a los tumores neuroendocrinos pancreáticos y el carcinoma pancreático ductal. El linfoma es el último tema a abarcar. El linfoma es una neoplasia, se puede presentar de forma primaria o secundaria a nivel pancreático. La primaria es sumamente rara, hasta menor al 2% de los casos. Y su forma de presentación a nivel pancreático, principalmente secundaria, hasta el 30% de un linfoma no Hodgkin diseminado, que predomina sobre todo por extensión de las linfadenopatías peripancreáticas. Normalmente tiene un pico de incidencia entre los 35 y 75 años, con una media de los 55 años, y va a ser dependiente de las células B. La clasificación va a ser igual, va a ser la misma clasificación de los linfomas de Ann Arbor, y normalmente se puede presentar como una disminución de peso en un paciente que ya presenta el linfoma, o una tumoración palpable a nivel del abdomen. También en mucha menor frecuencia se va a asociar a lo que es ictericia o pancreatitis, además de que puede cursar con los síntomas B ya conocidos. Dependiendo de la presentación, puede tener dos tipos de presentación del linfoma a nivel pancreático, como de una forma focal, que normalmente va a ser bien circunscrita y a nivel de la cabeza. Va a presentarse de esta forma hasta en un 80%, abarcando una medida entre 2 y 15 centímetros, con una media de 8 centímetros. Normalmente va a tener un comportamiento homogéneo. En resonancia puede tener un comportamiento con señal baja en T1 y una señal intermedia en T2, y tiene un realce muy escaso. En la forma difusa se va a presentar como una forma infiltrativa con un aumento de su tamaño, similar a la pancreatitis. Sin embargo, va a tener los bordes mal definidos, y en T1 y en las secuencias de resonancia magnética, tanto en T1 como en T2 va a tener una señal baja, y el realce igualmente va a ser escaso. La presencia de calcificaciones o necrosis no es habitual en el linfoma. La primera es una imagen. Comúnmente no se realizan estudios contrastados, más que en la minoría de los pacientes, que se busca para otro tipo de sintomatología, llámese ictericia, llámese dolor abdominal, pero se puede encontrar como hallazgo una disminución abrupta del calibre de la vía biliar. En esta imagen es una magnificación
de un colangiograma percutáneo transhepático, en donde se va a observar un paso del medio filiforme a nivel del, del conducto, del conducto del colédoco, del medio de contraste, y se observa dilatación de la vía biliar intrahepática. Posteriormente a este paciente se le realizan estudios de extensión, como son el ultrasonido, donde se observa en la cabeza del páncreas una lesión de morfología nodular bien definida, bueno, parcialmente definida de predominio hipoecoico, y posteriormente se le realiza una biopsia con diagnóstico de linfoma. Por medio de tomografía, estas son dos imágenes de tomografía de abdomen en cortes axiales con ventana para tejidos blandos. La primera en una fase arterial y la segunda en una fase venosa, en donde se va a observar en la cabeza del páncreas la presencia de una lesión de morfología ovalada, lobulada, de gran tamaño, que en la fase arterial presenta un realce escaso y en la fase venosa un realce isodenso similar al resto del parenquima pancreático. Era un paciente que ya contaba con el diagnóstico de un linfoma de No-Hodgkin. Las siguientes son imágenes del mismo paciente en planos coronales. La primera es una magnificación y la segunda es una reconstrucción en una fase venosa. En la primera podemos observar que en el proceso encinado se observa una lesión de morfología ovalada, bordes mal definidos, de predominio hipodenso, que se asocia a dilatación de la vía biliar intrahepática y extrahepática. Además, en este paciente se asocia la presencia de hepatomegalia y se pueden observar la presencia de múltiples adenopatías localizadas laterocavales por debajo de la arteria renal izquierda en un paciente que ya tenía el diagnóstico de linfoma No-Hodgkin con diseminación a nivel del páncreas, de un linfoma pancreático. Estas son dos imágenes igual de tomografía, la primera en corte axial, comentando para tejidos blandos, y la segunda en una reconstrucción coronal en una fase portal, en donde se observa un aumento difuso del páncreas con predominio hacia las regiones de cabeza, cuello y un poco de cuerpo, de bordes parcialmente definidos, que presenta un realce escaso al medio de contraste y que rodea la confluencia portoesplénica sin comprimirla y no le invade, que eso es una característica sí mismo del linfoma, y no condiciona aumento del calibre del ducto pancreático. Esto es en un paciente con diagnóstico de linfoma pancreático. La siguiente es una magnificación de la misma tomografía en un corte axial, en donde se observa la presencia de un ganglio con aumento de su tamaño del intercabo-órticos y laterocabal asimismo. Las siguientes son 4 imágenes de resonancia magnética en planos axiales. La primera en T1, en donde se observa en la cabeza del páncreas una imagen hipointensa al tejido pancreático, que a la aplicación de medio contraste en la fase arterial no presenta un realce marcado. En la secuencia T2 se observa heterogéneo igual de predominio hipodenso, y en la secuencia fuera de fase podemos demostrar que no invade las estructuras vasculares, la arteria mesentérica, ni la cava, ni la porta, y el conducto de Wilson no presenta una dilatación, pero moderada del mismo en relación a un paciente de linfoma. Y por último tengo estas otras 4 imágenes de resonancia magnética. La primera es en una secuencia T2 fuera de fase, en donde se va a observar aumento difuso del páncreas, del volumen, del tamaño del páncreas, que no presenta un compromiso ni vascular o esplénico. En la siguiente se encuentra ponderada en T1 con una intensidad de señal baja, que a la aplicación de medio de contraste no presenta un realce escaso, pero sí presenta un realce escaso heterogéneo. Y en la siguiente imagen, que es en una fase arterial, se va a observar un aumento del tamaño de los ganglios a nivel retroperitoneal por debajo de la vena renal en relación a nuestra afectación ganglionar.
en un paciente de linfoma. Y los diferenciales van a ser sobre todo la pancreatitis, las tumoraciones pancreáticas neuroendocrinas y el carcinoma pancreático ductal. Y por mi parte eso sería todo.